Les bendiga, hermanos, hermanas, amigos que nos escuchan. El hermano Alfredo les saluda en este tiempo precioso de la palabra del Señor, el pan nuestro de cada día. Quiero compartir con ustedes este mensaje en esta hora y simplemente meditando en la palabra del Señor. ¿Cómo estará tu relación, mi relación con Dios? ¿Cómo está? ¿Buena, mala, más o menos, olvidada? ¿Cómo estará? Bueno, permítanme entrar en la palabra del Señor y poder comunicar esta verdad de Dios para cada uno de nosotros. Pero quisiera, empezando con un ejemplo. ¿Alguna vez has tenido un distanciamiento con alguien, con una persona, un ser querido? Tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu amigo. Es increíble la cantidad de personas que nos rodean y a la misma vez es increíble muchas veces el distanciamiento que se genera por un problema, por una diferencia, por un comentario. Y muchas veces tenemos relaciones olvidadas, donde no queremos dar nuestro brazo a torcer, porque sentimos que yo no hice nada. Si la otra persona, que es la que no me quiere hablar, quiere venir a pedir perdón, pues que venga. Si no, así nos quedamos. Y es algo muy frecuente en nuestro diario vivir en la humanidad hoy en día. No importa la raza que seamos, no importa el color, ni la edad, ni el sexo. Esto es un problema que nos ataca a todos. Pero vamos a suponer que en una pareja haya un problema, se dejen de hablar, están distanciados, incomunicados. ¿Cómo te sientes si tú fueras esa persona, el esposo o la esposa? Parece como que entre más tiempo va creciendo más el coraje, o no sé. Y tristemente muchas veces ha llegado hasta el divorcio, simplemente porque no tuvieron la capacidad, la madurez para poder arreglar sus diferencias. Y con eso en mente, hermanos, hermanas, amigos, de la misma manera, nosotros cada vez que pecamos, escúchame, porque esto es importantísimo. Cada vez que nosotros pecamos, nuestra relación con Dios se ve afectada, porque Dios es un Dios santo. Entonces la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Santo, santo, santo. Isaías lo menciona 3 veces santo. No nomás santo, 3 veces santo. Y esta santidad tal vez para muchos de nosotros nos cueste trabajo entenderlo. Pero Dios es tan santo que es imposible que nosotros en una condición de pecadores podamos tener una relación con Él. Aunque tú me digas que eres cristiano. Y aunque tú me digas que eres religioso. Porque el pecado nos afecta a todos por igual. Y esta escritura está en primera de Juan 1:9. Mira lo que dice Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bueno, quisiera solamente extenderme en este versículo. Dice que si confesamos nuestros pecados. Fíjate lo simple que es acercarse a Dios y volver a restablecer la comunión con Él, la comunicación con Dios. Si hay pecado en tu corazón, si hay pecado en ti o en mí, no podemos acercarnos a la presencia de Dios. O sea, tú puedes orar, pero la oración no pasa del techo de tu casa. ¿Por qué? Porque hay pecado y sin santidad nadie verá al Señor. Recuerda este versículo. Entonces,
Juan 1.9, vale la pena, primera de Juan 1.9, perdón, vale la pena grabar este versículo en nuestro corazón y mantenerlo vivo todos los días de nuestra existencia. Si confesamos nuestros pecados. Ahí hay un gigante si confesamos. Si tú quieres confesarlos, si tú decides confesarlos. La pelota, diría yo, está de nuestra parte. Jesús murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y ahora está a la diestra de Dios Padre. Jesús llevó todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, todas nuestras rebeliones. Dice la Biblia, y por sus llagas hemos sido curados. También llevó todas nuestras enfermedades. Fíjate todo lo que hizo Jesús en su sacrificio, pero ya lo hizo una vez y para siempre. Entonces, si ya lo que Jesús hizo queda permanente y queda teniendo efectividad hasta la eternidad, ¿qué es lo que nos detiene entonces de tener una comunión con Dios? Nuestro pecado. Pero no es como si fuera el fin de la historia, porque por eso bendita palabra del Señor, 1 Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados. Entonces yo me dirijo a ti que estás escuchando. ¿Has confesado tus pecados en este día, en esta hora, en este momento? Hermano, hermana, amigo, yo creo que no alcanzaríamos a entender la manera tan natural en que todos pecamos. Pecamos con los ojos, pecamos con la mente, pecamos con la boca, pecamos con nuestro cuerpo. Y no solamente estoy hablando de los pecados obvios, que tú fuiste a la tienda y te robaste una papa, en lugar de pagar 5, nomás pagaste 4, y tú sabías que lo estabas haciendo. Pero estoy hablando de los pecados que ni siquiera te diste cuenta, pero que son pecados delante de Dios. ¿Por qué? Porque yo les dije a ustedes que nosotros tenemos una naturaleza, nuestra naturaleza humana es de pecar, es hacer el pecado. Y esa naturaleza nos arrastra. Yo lo he puesto en otras ocasiones como si fuera la gravedad. Dios está en el cielo, nosotros estamos en la tierra, y por más que tú brinques queriendo tocar a Dios, hay una fuerza gravitacional que te jala otra vez hacia abajo. Y es un segundo, un microsegundo lo que estás en el aire y vuelves a caer. Sin embargo, me gusta la manera en que el apóstol Pablo lo pone. Y vean quién escribió estas palabras. No estamos hablando de un novicio, uno que apenas empezó a caminar con el Señor, o uno que tiene un mes viniendo a la iglesia, algo por el estilo. Estamos hablando de uno que realmente sirvió a Dios con todo su corazón. Yo les voy a decir de que en mi estudio a través de la Biblia, este personaje, nuestro hermano el apóstol Pablo, es uno de los que más me impacta. Un día, en tu curiosidad, la mayoría de las Biblias al final vienen los viajes misioneros. ¿De quién crees tú que fueron los viajes misioneros? Ni siquiera de Jesús. Ahora no estoy yo comparando, pero Jesús, pues Él vino a salvarnos, pero también tuvo en su naturaleza de hablar las buenas nuevas. Sin embargo, las Biblias registran los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y Pablo prácticamente evangelizó al mundo conocido, a todo el mundo conocido de su época. Así de sencillo. Este personaje que incluso él dice que fue llevado al tercer cielo, que vio cosas que le es imposible hablar. Él fue el que escribe estas palabras. Y ahora estoy en Romanos 7:15. Pon atención especial. Dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cómo es posible? Pablo entendía a la perfección lo que yo te estoy hablando en esta mañana, hermano, hermana. Que muchas veces nosotros nos sentimos, ¿cuál sería la palabra? Nos sentimos impotentes.
porque el querer hacer el bien está en nosotros, pero muchas veces nos gana el hacer el mal. Y esto lo escribió el apóstol Pablo, y bendito sea Dios por esta palabra, porque a lo mejor tú o yo estamos en una situación similar, donde llega un momento de nuestra vida en que cada vez que haces algo malo, recapacitas y te sientes mal. Pero fíjate lo que dice el apóstol Pablo, Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pareciera ser que el apóstol Pablo incluso le está dando como vida, como si fuera un organismo vivo el pecado que mora en mí, como si fuera otra persona que está dentro de mí. Fíjate la manera de entender esto. Y a lo que quiero llegar, hermanos, es que hay dos naturalezas en nosotros. Mientras estemos en un cuerpo humano, aunque tú me digas que aceptaste al Señor, aunque tú me digas que te bautizaste, aunque tú me digas que vas a la iglesia, aunque tú me digas que lees la Biblia, aún así vives en un cuerpo humano que se deleita, que le gusta todo lo terrenal, todo lo malo. El pecado nos atrae. ¿Alguna vez has cuestionado qué fue lo que llevó a Eva a pecar? Lo tenían todo en el huerto del Edén. Y el árbol estaba en el centro. Lee la Biblia, dando a entender que para donde fueran Adán y Eva caminando, al norte, al sur, al este, al oeste, tenían que ver de alguna manera pasar cerca de este árbol. Nunca le habían puesto atención. Pero cuando Eva empieza a hablar con el diablo empieza a sembrar la duda, ella vio el fruto y dice que lo vio que era apetecible. Entonces ahí extendió su mano y comió del fruto prohibido. ¿Qué fue lo que la llevó a pecar? Bueno, pues muchas cosas, pero entre ellas que el diablo estaba susurrando al oído. El diablo estaba sembrando duda en ella y ella estaba escuchando. Esa naturaleza la tenemos nosotros dentro de nosotros, y es lo que estaba hablando el apóstol Pablo, que dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Wow. Dios bendiga el Señor a cada uno de nosotros a través de su palabra, hermanos, que nos habla de una manera que podamos identificarnos. Y les digo esto porque muchas veces el diablo quiere aprovechar esa debilidad que en veces cuando tú te percatas que fallamos o pecamos, para hacerte sentir o creer que tal vez Dios ya no te ama, que estás alejado del Señor. Pero yo estoy aquí para decirte que todos estamos luchando con esto llamado pecado. Y el apóstol Pablo también luchó con lo mismo, pero quiero terminar la escritura. 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, volviendo al tema inicial,
que lo único que nosotros tenemos que hacer es confesar nuestros pecados. Y yo en ninguna manera estoy apapachando el pecado, decir, es normal que peques. No, claro que no. Pero lo que sí estoy consciente es que nosotros estamos en un cuerpo humano que le gusta el pecado, según lo que acabamos de leer. Es lo que el apóstol Pablo estaba explicándonos a cada uno de nosotros. Que claro, ojalá que ninguno de nosotros pecara, pero eso es imposible. Eso no va a ser posible hasta que no seamos renovados, transformados. Cuando habla del arrebato, donde vamos a ser transformados en el aire para vernos con el Señor, para encontrarnos con el Señor en el aire, es ahí donde ya este cuerpo ya no va a tener el mismo efecto. Pero bendito sea Dios por Jesucristo, que dice la Biblia que en Cristo somos más que vencedores. Ahora nosotros tenemos una nueva naturaleza y nosotros no estamos solos, que solo el pecado se enseñorea de nosotros, sino que ahora tenemos la naturaleza de Cristo, porque eso significa el bautismo. Cuando tú fuiste acostado en el agua, dando a entender que esta persona murió y la que se levantó del agua es la nueva naturaleza en Cristo. El poder de Jesús te levantó, por eso se llama el nuevo nacimiento. Así es que, hermanos, yo solamente quiero darte aliento en este momento difícil de nuestras vidas. Sea lo que estás atravesando, confiesa tus pecados delante de Dios, porque vuelvo a repetir 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjate la bondad de Dios, que lo único que tenemos que hacer nosotros es confesar nuestros pecados. ¿Cada cuánto? ¿Cada cuándo? Todos los días. Trae en tu mente y en tu corazón estar en un constante pedir perdón delante de Dios. Si vas manejando, empieza a orar en tu mente y dile, Señor, perdóname, yo sé que yo he fallado. Reconoce tus pecados. Y volviendo a la pregunta inicial, ¿estás enemistado con alguien? Fíjate, lo único que tienes que hacer es hablar con esa persona y pedir perdón. Y en veces es nuestro orgullo que no nos deja hacerlo. Oh, pero yo rompo cadenas en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Dios te bendiga. Firmes en el Señor, hermanos. El Señor viene pronto. Dios te bendiga. El hermano Alfredo te saluda. Amén.